Buenas tardes, espero que estén muy bien. Somos el grupo 2. Vamos a hacer la presentación de la demo de lo que hicimos para el experimento. Inicialmente les voy a explicar qué fue lo que hicimos. Pues tomamos un sistema legado, era un WAR monolítico en JSP con Stripe de Action Beans, Spring, se usa Spring para la inyección y las transacciones y la base de datos es una base de datos local MyBetty sobre HSQLDB embebida. Que vimos ahí, hay un acoplamiento entre algunas funcionalidades, cuenta, carrito de órdenes, hay un tema ahí del estado de la sesión de la sesión HTTP. El escalamiento al ser un monolito es difícil y al ser así un monolito hay una dificultad para adoptar seguridad moderna. Entonces, ¿qué decisión inicial hicimos? Fue extraer solo el dominio inicial de catálogo, que es como una de las funcionalidades más grandes, en una API REST independiente, mientras las otras funcionalidades de cuenta, carrito de órdenes permanecen en el monolito. El diagrama pues inicial de la arquitectura 2B es que un cliente entra pues a una URL de un navegador, entra como tal eso lo redirige al monolito. El monolito quedó desplegado pues en dos versiones. Vamos a verla ahorita. En la legada, en el puerto 8080 que utiliza ahorita completamente la base de datos embebida WAR. Y hay otra versión modernizada que es la 8082 que lo único que cambia es que para todo el tema de catálogo, esa funcionalidad, va y utiliza el nuevo microservicio que expusimos en EKS. Ese microservicio como tal es un microservicio en Spring Boot con Java 21. Corre en el puerto 8081. Tiene pues unos endpoints iniciales y está conectado a una, pues él va directamente a una base de datos en Postgres que también está en un RDS AWS. Las interacciones principales, pues el cliente solamente consume una entrada, esa es como la idea. No conoces si el monolito le está pegando o no a un microservicio. Hay un gateway para enrute pues todas las peticiones. El servicio nuevo con 7 endpoints para el tema de catálogos. Eso no tiene nada que ver con el monolito. El monolito conserva sus funcionalidades de cuentas, carrito y órdenes y autenticación, no tiene cambios destructivos. La base de datos nueva, con todo lo de catálogo en PostgreSQL, versionada con Flavor y persistente, y sigue existiendo la base de datos embebida HSQLDB, sigue siendo la fuente temporal para el tema legado. Patrones y técnicas que utilizamos, Strangle Fit, extrajimos pues el catálogo sin reescribir el monolito completo, eso reduce un riesgo grande de la regresión, importante. Usamos pues como tal API Gateway pues o el tema para enrutar, entonces desacopla pues como el cliente y mueve rutas gradualmente hacia los servicios nuevos, algo interesante. Base de datos por servicio, entonces como creamos un nuevo servicio de catálogo, tiene su propia base de datos en Postgres. En este nuevo microservicio no tiene sesión HTTP, cada petición es autocontenida y escalable. Eso hace que se pueda escalar horizontalmente. Utilizamos pues el health check. Este microservicio tiene un health check, lo cual lo hace muy compatible para Docker, SS y Kubernetes, que fue lo que usamos para el despliegue. Y pues usamos el external iset config, que es el tema para configurar variables de entorno y no cosas pues secretas en el código para credenciales y puertos. Patrones que usamos en este API nuevo, transformación, rate limiting, versionamiento, OpenAPI y mediación, son ahí muy usados en la industria. La idea del preexperimento, teníamos un propósito, demostrar que el dominio de catálogo puede extraerse como microservicio, entonces para eso fue el patrón del Stranglefig, sin modificar ni romper el monolito. Los requisitos funcionales que se modernizaron, eh, fue el primero, consulta de catálogos, que es categoría productos e ítems. Ya lo vamos a ver en línea, pues aquí en el navegador y vamos a ver la demo. Y el segundo, búsqueda de productos por una palabra clave. Criterios técnicos para esto, pues que los mismos datos fueran que el monolito, pues para ambas versiones. Este microservicio no tuviera Stripe, ni sesión HTTP como tal, ni HSQLDB, pues de la base de datos no fuera esa misma embebida. Un despliegue independiente con Docker y AWS y las consultas duran menos de 500 milisegundos. Eh, listo. Tecnología que usamos para este microservicio, pues Spring Boot con Java 21 y una base de datos Postgres.
El punto de entrada es el Spring Boot Application, que es usado mucho en Spring. REST Controller para todo el tema de los endpoints, eso es nativo de Spring, para exponer los endpoints. Utilizamos Service para la lógica de negocio y utilizamos Mappers para mapear pues, la información que debe ser similar a lo que devuelve el MyBatis. Utilizamos Flyway para los esquemas de la base de datos, la migración y todo ese tema. Tenemos un Actuator también como librería para los health check, test containers para las pruebas pues ahí en Postgres y Docker Compose para el tema de desplegar y orquestar pues como tal el servicio. Mapeos pues acá iniciales de catálogo, Action Beans, entonces acá está cómo queda en el modernizado y cómo queda en el legado, el service, el mapeo, lo de la base de datos, ahí está pues como todo el tema. Y tenemos pues inicialmente 7 endpoints en este nuevo servicio, que es las categorías, consultar una categoría, productos de una categoría, detalles de un producto, ítems de un producto, detalles de un ítem y búsqueda por palabra clave. Entonces para eso vamos a ver a hacer acá la demo. Tenemos como tal acá las dos aplicaciones corriendo. Vamos a verlas acá inicialmente. Entonces tenemos esta aplicación inicial y acá les voy a mostrar la otra. Corriendo esta en el puerto 8080. Entonces esta aplicación es la legada completamente, la cual todavía no le está pegando al nuevo microservicio. Y tenemos esta en el 8082 que ya le pega al nuevo microservicio de Catalogs. Ya vamos a ver. Ese microservicio lo desplegamos en EKS. Acá está pues en un clúster que creamos. La base de datos es PostgreSQL. Por acá la podemos ver. Y ese es microservicio, acá podemos ver el health check. Acá está pues como tal, que está funcionando, que tiene su base de datos, todo el tema. Y por acá tenemos la URL, el repo donde está como todo, que tenemos pues como tal el nuevo servicio, el tema de Terra para hacer el despliegue en la nube, el tema de la aplicación y el tema de unos reportes de unas pruebas que realizamos con Luz. Entonces acá también tenemos, bueno, vamos a ver acá de manera práctica. eh, Tenemos acá los logs del microservicio. Vamos a ver acá el último log ahorita. Entonces vamos a ver esto de que entonces en la aplicación legal no se deberían ver logs acá en el microservicio desplegado en Kubernetes, sino que todo debe funcionar con su base de datos local. Entonces vemos acá, entramos a la tienda, podemos entrar acá a Fish. En Fish, los Fish es las categorías, entonces la categoría de Fish tiene sus productos, entonces vemos los productos, yo puedo entrar a un producto, los productos tienen algunos ítems, entonces acá está el precio de los ítems, toda la información, y acá puedo entrar al detalle de un ítem, acá está. Adicional a eso puedo hacer una búsqueda, Fish, entonces acá vemos Fish, ahí me encontró pues como tal el tema de los Fish. En la aplicación modernizada podemos ver que vamos a ver acá logs de cuando consume pues como tal el API. Ah, bueno, para comprobar que este sí es el API, por acá tengo en Postman, por ejemplo, obtener una categoría, si la consumo, él me devuelve esta información, es la que necesita pues la aplicación y si vemos acá, se acaba de loguear. Entonces ya acá vamos a ver en línea eso mismo. Entonces vamos a entrar acá, vamos a entrar a Fish y miren que acá se consumió varios servicios, el servicio de una categoría en específico, que es la categoría Fish, y los productos de esa categoría, que son estos de acá. Luego voy a consultar un producto en específico y sus ítems. Entonces, si hago clic acá, lo mismo, entonces acá que se consumió. El ítem en específico, perdón, sí, el producto en específico. Acá está el detalle y los ítems de ese producto. Entonces acá podemos ver el producto es Angel Fish y sus ítems. Entonces yo estos ya son los que puedo comprar. Entonces también puedo ver el detalle de los ítems. Entonces si hago clic acá en detalle, él consume el servicio y me devuelve acá ya la información de ese ítem. Y por último, el de búsqueda. Entonces si buscamos acá Fish,
por palabra clave, él me encontró el fish y sus respectivos pues, productos de esa categoría. Entonces, esa es como tal ahí la demo de ambas aplicaciones funcionando. Eh, ¿Cómo funciona esa API? Pues se expone pues como tal en un gateway con EKS, entonces como tal dentro tiene un product controller, él tiene un service de catálogo, hace un mapeo para que la información sea lo mismo pues que necesita y use pues la aplicación. Tenemos la base de datos de Postgres, va y la consulta y se devuelve pues como toda esa información en formato JSON. El tema, hicimos un manejo uniforme de errores, mediante acá pues el controlador tiene un service y en caso de error pues hay un Global Exception Handler que por ejemplo si no existe un recurso devuelve 404. Entonces es un patrón ahí interesante. La infraestructura computacional, todo fue desplegado pues como tal en la nube, como les habíamos indicado, NKS, PostgreSQL con RDS. eh, entonces por acá está, se usó Docker Compose como para eso. eh, Algunas métricas, instrumentaciones pues del experimento, cómo se validan, el rendimiento lo validamos con Luz, para hacer unas pruebas de carga. Ahorita vamos a ver los resultados. Para la equivalencia funcional, pues ya vimos que en Postgres y funcionando pues ambas aplicaciones, hay una regresión comparativa exitosa. La mantenibilidad también vamos a ver unos resultados que se hizo con SonarQube, con un análisis estático. La disponibilidad al estar esto desplegado con Docker y con EKS, tenemos una buena disponibilidad y la cobertura también se validó con SonarQube. Interesados involucrados. Inicialmente, pues para esto debería ser el equipo de desarrollo, el arquitecto de software para ver restricciones, el tester para tema de regresiones, como ya hay una base de datos, hay que hacer una migración entre una base de datos y la otra, entonces un DBA y un product owner para que todo lo de negocio y funcional sea funcionando de la misma forma. Hicimos una estimación de esfuerzo inicial, que cada punto correspondía a una hora. Eh, Inicialmente vimos que eran 3 puntos para el tema de flujo solo de categorías, más sus pruebas, el tema de la base de datos, de esquema más Flyway fueron 3, pues estimamos que eran 3, búsqueda de productos estimamos que eran 2, la base del microservicio en Spring Boot 2, el tema de la funcionalidad de producto 2, el tema de ítem 3, el tema de handle de errores globales 1, configurar en Docker Compose 2, el tema de las pruebas de test containers 3 y el REDMIT 1. Eran 22 puntos que estimamos, pero el esfuerzo estimado fue mucho mayor, ya que pues la configuración costó un poco, no tanto, hubo pues una pequeña diferencia. De pronto más que todo en este tema de categoría que era el primer servicio, el resto ya lo hicimos ahí más sencillo. El tema de Docker también nos costó un poquito porque hubo algunos errores. Y lo nuevo completamente que no habíamos estimado es el Terraform, desplegar esto en la nube, en EKS, pues primero la infraestructura como S, luego el despliegue en AWS con SR Push, EKS Deploy, el Stranger Flag en el cliente, o sea que la aplicación pues como tal base, aparte del microservicio que hicimos, la aplicación, el monolito, también le pegue a ese nuevo servicio, tampoco lo habíamos estimado bien, las pruebas de carga con Locus y el análisis de SonarQube que hicimos. Entonces, en total, habíamos estimado 22 horas y se nos fueron 49 horas, pero por esto es que se explica. Las pruebas de calidad e integración, interesante este tema. Se hicieron algunas pruebas pues, de análisis estático con SonarQube, tanto el monolito como el nuevo servicio. Vemos que todo pasó correctamente, las pruebas pasaron, la cobertura fue total, todas las pruebas unitarias pasaron, pues ahí hay un buen análisis estático. Y hicimos unas pruebas de carga con Locus, 1662 requests, no hubo fallas, nos fue muy bien, hubo una respuesta de 74 milisegundos, la idea era menos de 500, entonces eso lo cumplimos completamente. Y eso mismo se hizo como para toda el API, para todos los servicios. Post experimento, la conclusión técnica se cumplió, que era que la modernización es viable y si se cumple con los criterios. Entonces, sí hay una viabilidad técnica. El servicio compila y siempre arranca pues y responde a todos los endpoints, como lo pudimos ver.
Se hicieron pruebas de integración contra el Postgres real. En este nuevo microservicio no hubo ni Stripe, ni Action Beans, ni sesión HTTP. El Postgres responde así se reinicie como tal esa base de datos y el monolito no se modificó destructivamente. Desviaciones a controlar, las convenciones de las pruebas, sería bueno usar Safe Survive versus Failsafe, validar eso. Los ajustes y tipos de SQL pueden cambiar un poco entre HSQL DB, que es la base de datos legada a Postgres, ahí hay un cambio. Versionar los endpoints desde esta primera versión también es clave, e integrar un gateway en una integración posterior. ¿Cuáles son los próximos pasos? Completar el catálogo, medir la tasa de errores con unas pruebas ahí más exhaustivas, publicar en OpenAI y hacer una plantillación de identidad de la funcionalidad. Desviaciones observadas, algunos temas que nos encontramos en el camino, por lo cual nos demoramos más, el tema del Bill Docker, había una corrupción ahí en nuestro ambiente. El tema de los puertos también a veces se nos complicó un poquito, hubo que hacer algunos cambios en los puertos. El estado del Terra nos molestó ahí un poco por un tema ahí de disco lleno. Los perfiles de AWS estaban configurados de una manera ahí distinta entre nosotros como compañeros, entonces ahí hubo que hacer unos cambios. La inyección de Spring para el nuevo, para la aplicación, pues para pegarle al nuevo servicio. Ahí hubo algunos impedimentos pues, que logramos resolver. El manejo de errores, a veces no estábamos controlando de manera correcta. Ajustamos eso para que no todos fueran 404 sino si era 500 por un error genérico, lo retornara. Y un tema de login de los requests también se ajustó. Y el uso de la IAG, si se usó, qué herramientas usamos, Cloud, ChatGPT, Amazon Q, en qué partes, más que todo mejorando la ortografía de los textos, complementándolas, además en el desarrollo de algunas partes del código modernizado. Nos identificaron sesgos o omisiones en los resultados de la IA. Fueron confiables y pertinentes, sí. Nos ayudó a mejorar la redacción de lo que proponíamos y ayudó a algunas implementaciones. Y los resultados no se integraron sin modificación. Sí debimos intervenirlos con mucha cautela. Modificamos y agregamos de pronto lo que considerábamos pertinente. Y por acá está la URL del repositorio y después de que termine esta demo, dejaremos la URL del demo. Muchísimas gracias.